¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Sinceramente Ni Yo Sé. El día de hoy regresó a este espacio Jennifer Córdoba, porque ustedes lo pidieron, la verdad. Si la recuerdan, ella estuvo participando con nosotros en un episodio de ¿Qué es la identidad de género? Si no lo han escuchado, en cuanto acabe este episodio, corran a escucharlo porque tiene información de verdad que a todos nos hace falta reflexionar y sobre todo aprender un poquito más. Y el día de hoy vamos a hablar de lo que es la violencia de género. Así es que Jennifer, bienvenida. Muchísimas gracias por haber aceptado de nuevo esta invitación. No, muchas gracias a ti, Camila, por, pues eso, convocarme nuevamente y qué bueno que a tus escuchas les haya agradado la información y pues aquí estamos para lo que se pueda compartir. Una de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida es estar confundido, porque es ahí cuando te cuestionas y posteriormente emprendes la búsqueda más importante de tu vida, la búsqueda de quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. Juntos aprenderemos de la experiencia de vida de otras personas en todo tipo de situaciones que nos ayuden a descifrar nuestro mapa, porque cuando no sabemos qué hacer o qué camino tomar, lo mejor es relajarnos y escuchar. Yo soy Camila Islas y esto es Sinceramente Ni Yo Sé. Quisiera que nos empezaras platicando un poquito, va más bien definiendo, ¿qué es violencia de género? Una definición como muy sencilla de lo que se cataloga como violencia de género, que es la conocida como física, psicológica, simbólica e institucional, ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación o identidad sexual, sexo o género, que impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico, psicológico, económico. Esta definición en relación de la ONU es el término que se utiliza para distinguir la violencia común de aquella que se dirige a individuos o grupos sobre la base de su género, constituyéndose una violación de los derechos humanos. Incluye la violencia y discriminación contra la mujer y las personas LGBT, así como el sexismo, la misoginia y la homotransfobia, ¿no? Eso es todo lo que abarca. Creo que muchas veces se ha malentendido género como sinónimo de mujer, y es lo primero que debemos entender, que no es así, ¿no? La categoría de género es muchísimo más amplia y abarca a todos estos grupos que justamente en relación a su identidad u orientación de género u orientación sexual es que hay una discriminación, ¿no? O una violencia. Ok. Qué importante eso que ahorita aclaraste, porque sí, dicen violencia de género y luego nos vamos con violencia contra la mujer y feminicidios, etcétera, y no, ahorita ya vimos que no es así. Y otra pregunta, en cuanto a lo que es la violencia de género, ¿hay tipos de violencia de género? Sí, claro que sí, que era un poco como lo que te mencionaba, que es la violencia, bueno, está categorizada como violencia psicológica, violencia física, violencia económica, violencia laboral, institucional, simbólica, ¿no? Sistemática. Entonces, esas son como las más conocidas, ¿no? También luego se llega a escuchar que se habla como de espacios donde se ejecuta la violencia, que se habla de lo público, lo privado, es decir, en el hogar o en las escuelas, la calle, ¿no? Los trabajos, pero son cosas diferentes. Esto que estamos viviendo ahorita, no sé, quisiera hablar un poquito de lo que acaba de pasar en las manifestaciones, por ejemplo, donde vimos que la primera acción de las autoridades fue proteger Palacio Nacional. Esto que está haciendo, por ejemplo, las autoridades, etcétera, etcétera, se podría decir que, por ejemplo, es parte de esta cultura machista, de este patriarcado en el que todavía vivimos. Claro que sí, sí, las instituciones son patriarcales, ¿no? Este tipo es en específico de violencia institucional, ¿no? Que es el que, bueno, te lo explico un poco porque generalmente queda como un poco confuso ese, que es donde funcionarios o funcionarias, autoridades dificultan, retrasan o impiden el acceso a la vida pública, la adhesión a ciertas políticas e incluso la posibilidad de que las personas ejerzan sus derechos, ¿no? Y se utiliza justamente el poder del Estado para impedir cualquier acceso justo a la justicia de las mujeres en este caso, ¿no? Vemos a veces muchos hombres diciendo que por qué las marchas, o incluso mujeres también que no comparten esta opinión, de
¿por qué se están rayando paredes? ¿Por qué se están dañando monumentos? Y criticando a las mujeres y casi casi diciéndoles que son unas vándalas por hacer eso. En este caso, ¿tú qué le podrías decir a las personas que critican este tipo de movimientos? Pues ese es un tema complejo, obviamente, pero a título personal me parece que son personas que no tienen conciencia histórica, para empezar, ¿no? Ujú. Y que no ven más allá, porque me parece que el problema no son las formas, que es lo que dicen, ¿no? Esas no son las formas, sino no queremos que estas mujeres exijan, ¿no? Exijan justicia, exijan sus derechos, ¿no? Lo que sea. Porque si pensamos históricamente, los movimientos sociales han hecho uso de la manifestación para exigir justamente estos accesos a la justicia, ¿no? O este reconocimiento. Yo pienso de a poco se les olvida cómo fue la Revolución Mexicana, a poco se sentaron a platicar y, ¿no? O sea, hubo armas, hubo muertes, hubo destrucción de instituciones, ¿no? O bueno, antes de las instituciones. Entonces, no es esto, ¿no? El movimiento estudiantil también hace eso, ¿no? El movimiento obrero hace eso, el movimiento indigenista hace eso, hace tomas, cierra calles, es eso. Y sí, siempre ha habido una crítica de esto molesta, esto incomoda, ¿por qué no buscan otras formas? Pero no al nivel que se denigra a las mujeres por hacerlo, ¿no? Y es porque incomoda al patriarcado, ¿no? Alguna vez escuché esto de por qué los hombres no quieren cambiar, ¿no? O sea, por qué no quieren entender que tienen un privilegio, ¿no? Pues porque o sea, ¿quién con un privilegio querría soltarlo? ¿No? Obviamente es un status quo que tienen que les beneficia, o sea, el sistema entero les beneficia a ciertas identidades, ¿no? En este caso, el hombre hegemónico, ¿no? Porque también entendemos que hay hombres que no cumplen con este sistema, como los hombres gays, ¿no? Los hombres negros o indígenas, precarizados, obviamente, ¿no? Pero también escuchaba esto de entre el hombre obrero pobre, es más pobre la mujer del obrero, ¿no? Del hombre obrero pobre, ¿no? Porque ella además está en casa, está limpiando, está siendo golpeada cuando este hombre llega, ¿no? O sea, sí tienen cierto sistema que les violenta también, porque hay una construcción de lo que debe de ser, eh, pero sigue teniendo ciertos privilegios sobre estas otras identidades no hegemónicas, ¿no? Como las mujeres o las personas LGBT que se salen justamente de este entendimiento de lo que debe ser un hombre, lo que debe ser una mujer, la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes conflictos de este pensamiento, estas reacciones, ¿no? También violentas, también de querer validar ante, o sea, a las otras o los otros, de decir, bueno, sí, quéjate, pero puedes hacerlo de esta forma, ¿no? O bueno, está bien, sí, sí las matan, pero ¿qué les cuesta hacer una mesa de diálogo, ¿no? O sea, es ese poco entendimiento cuando las realidades no nos cruzan, ¿no? O cuando creemos que no nos cruzan, ¿no? O sea, cuando ese privilegio no nos deja ver la situación social, porque la violencia de género no es una violencia que atañe solamente justamente, o sea, justo a las mujeres, a las personas LGBT, ¿no? Sino que es un problema social, ¿no? O sea, si a cualquier persona le asesinan a una persona conocida, o sea, es un problema social. Y siempre, o sea, es un entendido que mientras se le viole el derecho a una persona, se le puede violar a todas las personas, ¿no? Entonces, es la base social, pero creen que no les toca, ¿no? Que no les atraviesa y entonces están cómodas o cómodos en ese privilegio. Incluso ciertas mujeres, ¿no? O sea, que creen que también esas no son las formas, porque así nos han enseñado, ¿no? Porque nos han dicho que no debemos portarnos mal, que no debemos levantar la voz, que tenemos que respetar a las instituciones, que cuando no es así, las autoridades y las instituciones trabajan para el pueblo. Y mientras justamente esos derechos no se respeten, es nuestra obligación y nuestro derecho exigirlo de todas las formas posibles, porque ya hablamos, ya hicimos coloquios, ya hicimos mesas de diálogo, ya hicimos políticas públicas, ¿no? Y no se detiene. Y también es importante reconocer que no solo es culpa de las instituciones, ¿no? O sea, si bien la Procuración de Justicia le corresponde a las instituciones, la violencia en general,
y la de género específicamente, es una cuestión cultural, ¿no? No es que viene el propio presidente a tomarle el arma a un sujeto para que la mate, ¿no? O sea, este sujeto ya está decidiendo matarla porque cree que puede, porque cree que le pertenece, porque hay impunidad, ¿no? Porque así nos enseñó en la cultura y sobre todo en diferentes ámbitos del territorio mexicano, ¿no? Que todavía se sostiene esta creencia, ¿no? Que las mujeres les pertenecen, ¿no? Y luego, o sea, ese es el problema cultural y eso es lo que hay que cambiar, ¿no? La validez de las personas, ¿no? La libertad de las personas de ser quienes sean, ¿no? De que hacer lo que quieran, mientras obviamente no se violen los derechos de las otras personas. Pero mientras tengamos este constructo de las personas tienen que ser así, es decir, las mujeres tienen que ser recataditas, tienen que ser calladitas, tienen que estar en la cocina, ¿no? O sea, nuestra cultura está llena de refranes como así como la mujer y la escopeta cargada y tras la puerta, o sea, tenerla embarazada siempre para que no dé lata. O sea, ese es el pensamiento que tenemos. Y podemos decir, no, claro que no, ¿no? Estas generaciones ya no son así, ya avanzamos, ¿no? Ya deconstruimos eso. Pero tenemos, o sea, súper interiorizados los chistes machistas, ¿no? Que se nos hace súper fácil de decir, es un chiste, no pasa nada, ¿no? O sea, no aguantan un chiste, es un meme, ¿por qué se quejan? Se quejan de todo. Pero no, o sea, ese es el reflejo justamente del pensamiento cultural, ¿no? Si no están listos para asumirlo, es ahí el primer problema, ¿no? Que creen que no tiene un peso cuando así lo tiene, ¿no? Recordé una frase que vi justo este año que decía, si no ves el problema, es porque eres parte del problema, ¿no? Exacto. Y aparte, ahorita también me acordé que en el episodio pasado nos comentabas que a las mujeres siempre se nos enseñó a usar menos espacio que a los hombres, ¿no? Y viene Así es. de toda esta cultura machista en la que vivimos. Y ahorita comentaste también un punto que me pareció súper importante. No es una broma, o sea, por ejemplo, en el caso de los memes. Bueno, ocurrió un feminicidio en la ciudad en donde yo vivo y de estas chicas empezaron a hacer memes, los cuales a muchas personas les parecían muy chistosos, ¿no? Y había otras personas a las que se nos pusieron los pelos de puntas y dijimos, ¿por qué te estás burlando de eso? No es gracioso, no es un chiste. Si lastima a alguien más, si está denigrando a alguien más, deja de ser un chiste totalmente. Y ahorita como que sí me acordé de eso, porque sí, muchas veces normalizamos este tipo de violencia, nos vamos dando cuenta como todo es como un círculo en el que le estás pidiendo incluso a tus amigos más cercanos, como la campaña que surgió este año de Rompe el Pacto, ¿no? Si tienes Claro. un amigo que sabes que está pasando nudes de chavas o que está simplemente tratando mal a su novia, no sé, o que tiene comportamientos machistas, es rompe el pacto, o sea, no sigas tú apoyando y no sigas tú incluso perpetrando o aceptando ese tipo de conductas. Y qué importante, Jennifer, también me parece definir cómo nosotros normalizamos esta violencia en nuestro día a día sin darnos cuenta, ¿no? Y no sé si aquí podrían entrar también los micromachismos, tú dime. Sí, claro, o sea, nosotros y nosotros todo el tiempo, ¿no? Porque justo te digo, es parte de la cultura. O sea, somos machistas, somos racistas, somos clasistas, o sea, nos atraviesan un montonal de cosas porque hay dos sistemas gigantes que rigen todo, que es el patriarcado y el capitalismo, ¿no? Que están de la mano. Entonces, mientras creamos que hay personas de primera, de segunda y de tercera categoría, de las que sí se puede, o sea, que sí validan y otras no. Pensando desde el inicio de la historia de los derechos humanos, ¿no? Las mujeres no tenían acceso a los derechos humanos, ¿no? Era la Constitución, la Declaración de los Derechos del Hombre, y era del hombre blanco hegemónico, ¿no? Ni siquiera los hombres negros tenían acceso a esto. Entonces, si vemos cómo va evolucionando la historia, justo como, o sea, no nos hemos ganado los espacios, ¿no? Ni los derechos, sino que históricamente se han tenido que luchar por ellos. Y claro que justo está en la base de la cultura, o sea, ese mismo pensamiento sigue súper arraigado y se demuestra o se evidencia en las pequeñas acciones, ¿no? Alguna vez veía esto de micromachismo, o sea, no son micromachismos, son machismos. No los hagamos minúsculos porque tienen ese impacto justamente como de ola hacia hacerse grande, ¿no? Los consideramos como menores porque, bueno, no la está matando, ¿no? Pero claro que es el novio que le revisa el celular a la chica, ¿no?
el novio que le dice, oye, no te pongas esa blusa, está muy escotada, el que le está mandando mensajes todo el tiempo diciendo, ¿dónde estás? Mándame una foto, ¿no? Estos que pensamos que son micromachismos de, ay, es porque me quiere, o sea, está preocupado por mí, en realidad me está cuidando. No, o sea, es un claro ejemplo de cómo tiene este constructo de que le perteneces, de que puede decidir por tu vida, por tu cuerpo, ¿no? O sea, si bien es importante, ¿no? O sea, yo no quiero estigmatizar como a todos los hombres, Claro. decir que aquellos que tienen esta reacción realmente preocupada por las mujeres cercanas en su entorno porque saben la violencia, ¿no? Pero yo no sé si piensan que justo es una violencia ejercida por sus pares, ¿no? Okay. Y una gran parte, o sea, necesaria es hacer este cambio de pensamiento, de decir, no te pongas esto porque te pueden violentar, ¿no? Hay tantas mujeres que sufren violencia, hay tantos embarazos adolescentes, tendríamos que decir, hay tantos hombres que están siendo violentos, ¿no? Hay tantas violaciones a menores, ¿no? Porque el embarazo adolescente no es embarazo adolescente, son violaciones a menores, ¿no? Y lo mismo, el otro día lo hablaba con mi pareja, ¿no? Que decíamos esto de, ocurren más de 10 feminicidios al día, ¿no? En México. ¿Por qué hablamos sobre las víctimas en ese sentido, ¿no? Hay más de 10 feminicidas sueltos todos los días, Sí. ¿no? O sea, tenemos que apuntar al eje de la violencia y a la responsabilidad de las personas que la ejercen, ¿no? Nosotras ya llevamos más de 100 años haciendo un movimiento para poder justamente ser libres, y libres en toda su extensión de la palabra, ¿no? Vivas y libres. Ujú. ¿Cuándo, o sea, cuándo van a ser las otras personas responsables de sus violencias, ¿no? Que Ujú. también, o sea, no es que sean personas enfermas, como luego se dice, ¿no? Ese grado de violencia es de una persona enferma, ¿no? Es una persona, es un hijo sano del patriarcado, ¿no? Dicen justamente esta validez de es impune, me pertenece, ¿no? En Michoacán hace no mucho, o sea, no sé, hace como en los 60, 70 todavía era súper, estaba en la ley que si había, o sea, que la mujer tenía que tener sexo con su esposo, ¿no? Quisiera o no quisiera, o sea, eso no era violación. Hasta después, o sea, se hizo la reforma para reconocer que la violación dentro del matrimonio es violación, ¿no? O sea, Ujú. porque tenemos esas consignas de tenemos que ser otra vez esta mujer dada a ellos, ¿no? Esta responsabilidad. Y obviamente estoy hablando en la heterosexualidad porque es el sistema que rige también, ¿no? O sea, es esta otra parte, ¿no? La heterosexualidad obligatoria. Esto no quiere decir que en las parejas del mismo sexo se exima de la violencia también, ¿no? Pero como es el general, esto es lo que es más frecuente que ocurre, ¿no? Bueno, en México muchas personas no se animan tal vez a denunciar, porque México es un país en donde es muy común la impunidad y que metes tu denuncia y hasta ahí queda y jamás hay una sanción efectiva. Sí, claro, tenemos un problema con las instituciones en general, ¿no? O sea, y también es importante decir que las instituciones no son este ente sin rostro, ¿no? Está hecho de las personas, lo componemos nosotras y nosotros con nuestras cargas culturales, ¿no? Entonces, por decir, si yo voy a una institución a poner una denuncia porque mi pareja me está golpeando, ¿no? Dígase, soy una mujer y voy a denunciar que mi pareja varón me está golpeando, que llega borracho cada tercera noche y me está golpeando. Y Ujú. quien atiende, dígase mujer u hombre, me pregunta, pero le falta algo, no le da para el dinero, el gasto, para sus hijos, no, me da todo. Entonces, ¿de qué se queja? ¿No? No, o sea, no ponga la denuncia. Si lo pone, lo van a meter preso y entonces no van a tener dinero para sus hijos, ¿no? Entonces, esta reacción es súper común, ¿no? O pasa cuando ya vas a poner una tercera denuncia, ¿no? Y es la tercera, ya lo dejaste libre 2 veces, pero esta vez te pegó más gacho, ¿no? Entonces quieres poner otra vez la denuncia. Y te dice, no, ya ni le voy a tomar la denuncia porque le otorga el perdón, ni hace nada. Entonces ya no le voy a tomar la denuncia, ¿no? Y 2 semanas después esa mujer aparece muerta, ¿no? Porque justamente las instituciones estamos formadas por personas, o están formadas por personas, y no es que la institución ahí fue machista, ¿no? O sea, la institución como tal no es machista. A lo mejor si le hubiera tocado otro oficial, otra oficial, la Ujú. historia hubiera sido diferente, ¿no?
pero somos nosotras y nosotros quienes somos machistas y hacemos este ejercicio, ¿no? En las instituciones. Entonces es súper importante siempre tener claro a quienes son, al funcionariado público, ¿no? La responsabilidad que se tiene de siempre obrar a partir del código de ética, ¿no? De no importa lo que yo crea, ¿no? O sea, yo no importa si yo creo que las mujeres son biológicas y tienen que tener vulva y que una mujer trans no es mujer. Si viene una mujer trans a poner una denuncia porque el cabrón con el que vive la está golpeando, yo tengo que tomarle la denuncia aquí, en esta institución que es para las mujeres, ¿no? Entonces es bien importante poder separar como lo que yo creo de lo que es mi labor profesional, ¿no? O de mi ejercicio laboral, ¿no? Y es bien difícil porque de verdad que nos cuesta mucho ver hacia adentro, ¿no? O sea, nos cuesta mucho hacer este análisis y esta separación de las cosas, ¿no? Y cuestionarnos, además de por qué creemos lo que creemos o dónde lo hemos aprendido o por qué seguimos repitiendo estigmas, ¿no? O prejuicios. Entonces, no va a cambiar la cultura, al menos que ente por ente vaya cambiando, ¿no? O sea, hasta que vayamos transformándonos, cuestionándonos y haciendo justamente esta cadena en los espacios. Y si bien te digo, somos las personas las que hacen las instituciones, también las instituciones per se tienen procesos sumamente complicados por lo general, ¿no? Estos procesos burocráticos siempre están sobrecargados, o sea, no se dan abasto con las carpetas de investigación o con la atención psicológica, ¿no? Es muy complicado porque el Estado, o sea, me refiero al sistema del Estado, no tiene los recursos o no los ejecuta correctamente para dar la atención necesaria en todas las áreas, ¿no? Entonces tienes una secretaría, no sé, con 5 abogadas y 5 psicólogas, pero atiendes a 3,000 personas mensualmente, o sea, o más, ¿no? O sea, ¿cuándo es o sea, y ahí entonces la institución precariza y también violenta a sus mujeres trabajadoras, ¿no? O a sus personas trabajadoras, ¿no? Porque no tiene con qué más hacer y hace con lo que puede, ¿no? Claro. Y también es de reconocer, hace con lo que puede, pero a nivel aparato de Estado está mal, ¿no? Mencionabas esta parte como de autoanálisis, de estarnos observando dónde aprendí esta actitud, de dónde viene este patrón que estoy trayendo a mi vida una y otra y otra y otra vez. Digo, en este proceso de transformación, y es algo que, bueno, al menos yo lo creo así, es un proceso en el que nos vamos a topar contra la pared 1,000,000 veces, en el que nos vamos a equivocar 1,000,000 veces, nos vamos a tener que estar cachando de repente, y no es algo por lo que nos debamos de avergonzar o de sentir mal. Es un proceso que va poco a poco, ¿no? Es esta palabra que luego ya escuchamos mucho en redes sociales, de irnos deconstruyendo, ¿no? Claro, claro. Sí, no, o sea, quien te diga ya estoy deconstruida o deconstruido es amigo, más falsedad no pudo ser, ¿no? O sea, porque justamente todo el tiempo o sea, tenemos que estar en esta revisión, porque regreso a como son cuestiones culturales, las tenemos enraizadas en el ADN más profundo, ¿no? O sea, así lo que dicen, hasta la feminista más férrea se le resbala, ¿no? O sea, porque somos seres humanos, ¿no? Y nos atraviesan distintas cosas, ¿no? Y es interseccional, o sea, no basta con decir, sí, yo estoy en la defensa de las mujeres, pero esto, ¿no? Pero creo que las personas LGBT no son válidas. Estoy en la defensa de las poblaciones indígenas, pero creo que podemos arrasar con todos sus bosques, ¿no? Creo, o sea, diferentes cosas que nos van atravesando, te digo, somos racistas, capitalistas, ¿no? Especistas, lo que quieras, o sea, son un montonal de cosas que son interseccionales y que no nos cruzan de la misma manera, ¿no? Si mucho tiempo se utilizó la categoría mujer como justamente una identidad política para reconocer esta violencia sistemática que nos atraviesa, después fuimos justamente reconociendo que no todas las mujeres somos iguales, ¿no? Que no podemos hablar de este ser mujer, ¿no? Sino de las pluralidades de las mujeres, porque no es lo mismo ser mujer blanca en Estados Unidos a ser mujer negra en Estados Unidos, ¿no? No es lo mismo ser mujer purépecha a ser mujer de la Ciudad de México, ¿no?
No es lo mismo ser mujer lesbiana con una diversidad funcional en Europa que ser mujer lesbiana con una diversidad funcional en la ciudad, o sea, aquí en Morelia, ¿no? O lo que quieras. Hay muchísimas intersecciones que nos van atravesando y es muy difícil reconocer esas vertientes y esas identidades, ¿no? O sea, cada persona es diferente. Y si bien podemos reconocer cosas que nos atraviesan de manera similar y es lo que nos ayuda políticamente a movernos, ¿no? No hay que perder de vista justo que a lo mejor a la compañera le está atravesando diferente esta violencia que a mí, ¿no? En ese sentido. Y decías esta parte como justamente de que es un proceso, también es importante como justo no culparnos, ¿no? Como chin, volví a caer, ¿no? Son cosas súper minúsculas como no me di cuenta que permití hace 5 años que mi pareja me estuviera violentando y no reconocí en ese momento que fuera violencia, ¿no? Y sobre todo las violencias psicológicas, que son como las más comunes y que van escalando justo hacia las físicas, ¿no? Claro. No es que sea consecuente siempre, puede que inicie con la física, pero es como las más que se nos deslizan justamente porque hay un sistema que las valida, ¿no? Que les dice que eso es lo correcto, ¿no? Entonces, estas amenazas, ¿no? Que son muy sutiles, o estos comentarios que van hacia nuestra autoestima muchas veces, ¿no? Como que te digan, ay, es que tú estás gorda, nadie te va a querer, ¿no? Y eso va menoscabando justamente tu libertad, tu seguridad, y te quedas ahí, ¿no? Y dices, bueno, sí, es como rudo, pero ¿quién más me va a querer? ¿No? Eh, o que te dicen cosas como, es que estás loca, ¿no? Y entonces invalidan tu pensamiento, ¿no? Ay, es que tómate una pastilla, siempre estás de histérica, ¿no? Porque además a las mujeres se nos ha medicalizado, ¿no? A partir de la psiquiatría y la psicología diciendo e invalidando nuestras emociones y pensamientos, ¿no? Pues toda otra historia, ¿no? Que se nos diga locas o brujas por tener ciertos conocimientos o sentimientos o lo que sea, ¿no? Tampoco es culpa de todos los hombres, ¿no? O sea, del hombre como individuo, ¿no? Porque hay todo un sistema que le valida este pensamiento, ¿no? Que le ha dicho que eso es lo correcto, que le ha dicho que también, o sea, que es una carga sobre su propia identidad. Tienes que ser como hombre fuerte, proveedor, mujeriego, siempre listo para tener sexo, ¿no? Aquellos que no quieren, entonces se les hace una burla sobre que es homosexual, ¿no? Se les exige también cosas, ¿no? También hay una violencia hacia la identidad masculina, ¿no? Y ese es el problema, o sea, que existan estas cajas de lo que debe ser uno u otro, que quieras o no lleva a un punto de restricción, de inconformidad, de infelicidad y de violencia tarde o temprano, ¿no? Y es súper difícil, como decías, poder salir de este pacto, ¿no? De salir de este enlace que tiene la masculinidad, porque justo hay como una policía del género, ¿no? Todos estamos siempre resguardando esta ficción tan grande que es el género. Porque si, justo te digo, el caballero dice, no quiero tener sexo, y entonces hay una burla de parte de los compañeros o de la propia pareja mujer decirle, estás con otra, eres gay, no sé, tienes un problema, ¿no? O sea, no pueden admitir una falta de deseo en algún momento, ¿no? O justo esto de que decías de las nudes que se mandan por WhatsApp, ¿no? Algo que podría ser tan sencillo como que alguno de los compañeros diga, oigan, no manden eso, ¿no? Eso no está chido. ¿Qué va a pasar? Que todo el grupo se va a voltear contra él, ¿no? Y lo va a atacar y lo va a violentar. Entonces tiene un costo también para los hombres romper este pacto, ¿no? Y te decía, ¿quién quiere dejar un privilegio, ¿no? ¿Quién está dispuesto a pagar ese costo si están muy cómodos, ¿no? Muchos dicen pero es que yo nunca le he pegado a nadie, ¿no? O sea, nunca le he pegado a una mujer, pero ¿mandas nudes? No, no, yo no mando nudes, pero estás en un grupo donde mandan nudes. Sí, sí, pero yo nunca comento nada. Eres parte, ¿no? Estás ahí, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo difícil de romper, ¿no? Los ciclos de violencia y este esquema estructural patriarcal que tenemos, porque tiene un costo también para quienes tienen el privilegio y no quieren dejarlo, ¿no? Y para quienes no tenemos otra opción más que romperlo, porque si no nos cuesta la vida,
pues eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Derribando toda institución posible, derribando, o sea, diciéndole a la sociedad que todavía no quiere ver, mira, o sea, también te afecta, ¿no? También marché por ti, porque se te podría ofrecer, ¿no? Y quizá tú a ti, quizá a tu hija, o a tu hermana, ¿no? O, o sea, a quien sean. O sea, es necesario que se pueda tener este entendimiento, ¿no? Y que se rompa justamente el pacto, ¿no? Entre los hombres, entre esta masculinidad tóxica que existe. Bueno, decías que igual y hay mujeres que no comulgan por eso, pero que igual es así de, yo marcho, ¿no? Yo marcho por ti, yo marcho por todas. A esto le podríamos llamar como sororidad, ¿no? Lo voy a decir como lo entiendo y ya tú ahí me vas guiando. Desde chiquitas a las mujeres, por ejemplo, nos enseñaron que la de enfrente es mi competencia, ¿no? Que yo ¿Sí? tengo que ser la más bonita, que yo tengo que ser a la que todos volteen a ver, que yo tengo que ser la más sensual, y yo, y yo, y yo, y la de enfrente es mi enemiga. ¿Cómo le hacemos, o qué nos puedes recomendar tú, para quitarnos esta venda de los ojos? Todas somos mujeres con distintas historias, pero al final estamos enfrentando la misma violencia, ¿no? El miedo de salir a la calle, el miedo de a veces no regresar a la casa, el miedo de que a tu mamá, a tu hermana, a tu prima, a tu amiga le pase algo. Es un miedo constante y todas las mujeres lo experimentamos. Entonces, ¿qué Claro. podemos hacer en ese caso como para darnos cuenta que la de enfrente no es nuestra competencia y que al final del día estamos viviendo algo, si no idéntico, algo similar? Pues te digo que es súper complicado porque justamente no nos enseñan a crecer en colectividad o en comunidad, ¿no? Sino a partir de este individualismo, ¿no? De este sistema capitalista que es el que nos rige. Y mientras pensamos que tenemos que ser mejores que, ¿no? Ganar algo, eh, ese va a ser uno de los grandes conflictos, ¿no? Y en el caso como directamente hacia el género es muy marcado porque justamente nos validan a las mujeres a partir de esta estructura ideal utópico, así inalcanzable, de lo que se supone que debe ser una mujer, ¿no? Físicamente, que va también cambiando esas estructuras con el tiempo, ¿no? Antes las mujeres con caderas anchas era lo que más atraía, ¿no? Ahora son las que así no tienen un gramo de grasa y blancas y lo que quieras. Entonces, tener que reconocer que no somos así todas las mujeres, ¿no? Y que cada mujer es bella en su ser, ¿no? También el constructo de belleza es un constructo, ¿no? De entender que no tenemos que cumplir con algo, porque eso nos va a llevar a frustraciones, ¿no? A modificaciones corporales que a lo mejor están validadas justamente por este impulso y que no nos van a terminar de llenar porque nunca vamos a alcanzar ese. Y que justo esto de la compañera, o sea, la de lado es compañera, no competencia, también entender que justo no tenemos que estar peleando por los caballeros, ¿no? Que es una de las principales cosas de, es la rival, ¿no? Me lo bajó, es la otra y entonces, no, o sea, la tercera en discordia no fue la culpable de que él te engañara, ¿no? Él tenía un compromiso contigo. A quien tienes que odiar, así que a quien tienes que pedirle cuentas es a él, no a la otra que estaba a lo mejor en las mismas que tú y que ni siquiera sabía que existías, o que sí sabía que existías, pero pues también se enamoró como tú, ¿no? Aquí el que está infringiendo un acuerdo es él, el que está jugando es él, ¿no? El que está dañándote es él, no ella. Entonces, es mucho que nos ponen como, es culpa de la arrastrada que me lo está bajando, ¿no? Esa lagartona no sé qué. Y pues no, tenemos que pasar a poner la responsabilidad justamente a los caballeros, ¿no? Que es Claro. súper complicado. Les justificamos una y otra vez, ¿no? En esta construcción justamente del género, ¿no? Y de su sexualidad. Es que tenía necesidad, es que ella se le arrastró, ¿no? No, no son animales. Si Claro. pensamos que no pueden contenerse y que por eso hacen lo que hacen en todas sus acciones, Ujú. ¿no? Estamos quitándoles la responsabilidad de que asuman, ¿no? Y Claro. eso es súper peligroso, eso es súper peligroso. Pero entonces es muy difícil justamente ir, o sea, yo le apostaría a las infancias, ¿no? Obviamente a quienes ya tenemos una aproximación de poder trabajar con las infancias
y que construyan desde otras áreas, porque si no, vamos a seguir replicando una y otra vez, ¿no? Y quienes ya estamos más grandes y a lo mejor nos vamos acercando, pues eso, ir reconociendo lo que me han dicho todo el tiempo que es lo que era, ¿no? Y lo más difícil, trabajar con nuestra propia autoestima, ¿no? O sea, parte del feminismo es ese empoderamiento desde el ser mujer, ¿no? Y decir, mi identidad es válida, mi cuerpo es válido, mis emociones son válidas, ¿no? Mi inteligencia es válida, mi desarrollo es válido, ¿no? Tengo las mismas capacidades, porque imagínate cómo crecemos como sociedad, ¿no? En un sistema en el que nos dicen constantemente, desde casa, desde las escuelas, desde las instituciones religiosas, desde las instituciones gubernamentales, ¿no? Desde las televisión, ¿no? Las películas, todo, ¿no? Nos pasan diciendo, ay, las mujeres son un poquito más tontas, mira, son súper enamoradizas, le hacen siempre caso al vato, ¿no? Hay que buscar que sea un vato. O sea, toda tu vida tienes que dedicársela a hacer todo para poder conseguir a ese vato, porque si no, no eres válida en la sociedad, ¿no? Si no estás con un hombre que te cuide, que te mantenga, que te ame, ¿no? Entonces, lo que implica para una mujer de construir todo eso y decir, no, no estoy un poquito más mensa, ¿no? No tengo menos capacidad que ellos, no, no es que a mí solo me guste el rosa. O sea, estas prácticas que tenemos desde la infancia de poner ejercicios, ¿no? De separar en equipos los hombres y las mujeres, ¿no? Los niños y las niñas. Y a las niñas les ponemos las Barbies y a los niños los carritos, ¿no? Y a ellos les ponemos los bloques para que construyan y a ellas la cocinita. Entonces, desde ahí es como nos han enseñado para lo que somos buenas y para lo que no. Para lo que es, o sea, lo que es válido y lo que no. Los cuerpos que sí funcionan dentro de este sistema y los que no. Entonces, cuando podamos romper todo eso, poco a poco, o sea, poquito a poquito, va a ir haciendo el cambio, ¿no? De decir, espérate, yo no tengo que competir con mi compañera, ¿no? Y si sé que el güey de mi compañera me está tirando la onda, yo le voy a decir a mi compañera, ¿no? O sea, y lo voy a exhibir si es necesario, ¿no? Porque no voy a validar que me engañen y que la engañen, ¿no? Eso es lo que dices como sororidad, ¿no? Es súper difícil, súper difícil, pero pues sí hay que irle aplicando a eso poco a poco y celebrarnos poco a poco, reconocernos, ¿no? Algo que sistemáticamente no se nos hace, reconocernos. Entonces nos es muy difícil reconocernos a nosotras mismas y reconocer a las otras, ¿no? También por su progreso, por su, lo que sea en sus vidas, ¿no? Pareciera, no, ay, no, es que ella seguro lo consiguió porque se acostó con alguien, ¿no? Seguro lo consiguió porque es hija de no sé quién. No, también es validar a las compañeras, ¿no? Y decir, es que ella es bien chingona, ¿no? Es que tiene años en esto, ¿no? Es que pues, seguro tiene mucho que aportar, ¿no? O sea, es irle pues metiendo a eso, digo, poco a poco. Sí, o sea, es poco a poco y qué lección sota nos acabas de dar. Porque sí, de las partes yo creo que más cañonas es darte cuenta que toda la vida has vivido así y que toda tu vida ha girado alrededor de, ay, ya me peleé con fulana porque, no sé, a las dos nos gustaba tal y ya, ¿no? Y por esa, o sea, por ese chavo te peleaste con otra mujer que volvemos a lo mismo. Enfrentamos el mismo, la misma violencia todos los días, el mismo miedo, ¿no? Uh-huh. Y también te quiero preguntar de un tema que luego se habla mucho. Yo no sé si tú viste que el año pasado sucedió que varias mujeres, bueno, hubo como un, no sé cómo decirlo, movimiento en redes sociales en el que te pedían que en solidaridad a las víctimas de feminicidios tú cambiaras tu foto de perfil y que te pusieras, bueno, era un marco de Facebook que decía, nací para ser libre, no para ser asesinada, algo así decía el marco. Muchos hombres también lo empezaron a cambiar. El de ellos creo que decía, nací para cuidarlas, no para matarlas. Y las redes sociales explotaron. Y aquí te quiero preguntar, ¿los hombres qué papel juegan en el feminismo? Algunos dicen, sí es lucha de todos, otros dicen, no, nada más tienen que apoyar. ¿Qué onda? ¿Qué papel juegan los hombres en este panorama? Eso es complicado y hay muchas perspectivas al respecto, ¿no? Uh-huh. Y
creo que en esta cuestión de lo que pasó con los marcos de Facebook, eh, evidencia como lo fácil que nos hacen. Creo que ni siquiera fue una cuestión de mala voluntad, ¿no? Que quisieran nuevamente posicionarse por encima de las mujeres, ¿no? Claro. Sino que utilizaron una palabra que justo nos vuelve a revictimizar, por así decirlo, ¿no? Que nos vuelve a poner en esta situación de delicadeza o inferioridad, de que tienen que cuidarnos, ¿no? Deberían, o sea, pudieron haber utilizado otra palabra como las respetamos o reconocemos, ¿no? Su libertad o hay muchas, ¿no? Y muchas podrán tener también esta misma situación de un trasfondo diferente. Pero yo creo, en mi perspectiva particular, que los hombres también pueden ser feministas, ¿no? Hay quienes dicen que no pueden ser porque el sujeto del feminismo atiende directamente a las mujeres, ¿no? O sea, y a los grupos vulnerables, racializados, ¿no? Hay como ya una extensión de ello, pero me parece un poco restrictivo, ¿no? O sea, porque es una categoría, justamente es una posición política, es un movimiento histórico y es una forma también de vivirse, ¿no? Dicen, o sea, aparte del que dicen que no pueden ser feministas los hombres, es porque no han vivido, no han sido socializados y no les ha atravesado ese tipo de violencias. Entonces no pueden reconocerla o no pueden, sí, pues como entenderla. Y me parece terrible, ¿no? Porque es como decir que entonces yo como no soy afrodescendiente no puedo apoyar, o sea, no puedo estar en las luchas o, ¿no? O a lo mejor eso es muy simplista de mi parte, ¿no? Porque quienes dices, bueno, tienen que ser aliados, ¿no? Al movimiento, así como las personas heterosexuales son aliadas del movimiento LGBT, ¿no? Los hombres pueden ser aliados del movimiento feminista. Pero entonces otra vez dejarlos como un poco de lado y yo creo apostar más justamente a responsabilizar, ¿no? O sea, sus acciones, que era lo que te decía, ¿no? Como a reconocer sus privilegios y a pagar el costo de dejarlos, ¿no? De romperlos. Entonces, mientras digamos, no participan del movimiento, pueden ser aliados y entonces muchos se escudan de eso como para decir, ah, pues entonces esa es la chamba de las mujeres, ¿no? Yo que voy a ir a marchar, no me quieren ahí, ¿no? Yo no tengo nada que decir al respecto, no tengo nada que reflexionar al respecto. Y no, o sea, al contrario, necesitamos que reflexiones muchísimo al respecto, ¿no? Que la manera en la que pueden apoyar es justamente eso, es cuestionándose, juntándose entre pares, ¿no? En grupos de trabajo de hombres, ¿no? Justo desmitificando esta construcción de la masculinidad, de poder decir qué es lo que creo que es ser hombre, ¿no? Y por qué lo sostengo de esta manera y qué violencias ejerzo y qué violencias he vivido también como hombre, ¿no? Eh, o sea, por ser hombre, lo que tengo que hacer por ser hombre, no como las violencias como de me asaltaron, sino realmente me exigieron esto, ¿no? También tuve estos privilegios, ¿no? En mi casa, mi hermana hacía de comer siempre. Mi mamá le decía que tenía que hacernos de comer y lavarnos los trastes. Y yo era 2 años mayor, pero a ella le tocaba, ¿no? O sea, como poder reconocer que eso estaba mal, ¿no? O sea, que eso era desigual. Y mientras sigamos sosteniendo como estas sociedades desiguales, habrá violencias, ¿no? De todo. Entonces tenemos que ir justo buscando esa participación de todas las personas a medida de las cosas que le atraviesan a cada una de las personas, ¿no? Obviamente no quiere decir que el caballero vaya a venir a un grupo que es separatista además, ¿no? Que es de puras mujeres que están dialogando justo sobre las violencias que les atraviesan, que se han sentido amenazadas, ¿no? Que necesitan un espacio en el que se sienten seguras y viene un güey a decir, no, es que yo quiero trabajar, yo quiero ser feminista, soy feminista y por eso tengo derecho a estar aquí, ¿no? No, o sea, ese es el primer punto, no eres feminista, no estás entendiendo la necesidad, ¿no? Y el respeto hacia las mujeres. Claro. Entonces, es como ir agarrando cada quien sus espacios, ¿no? Como reconociendo, o sea, es como lo que dicen, no quiero que un hombre hable por las mujeres, quiero que un hombre use ya los espacios que tiene de poder para transformarlos en espacios feministas. Claro. ¿No? No quiero que venga a apropiarse de mi espacio feminista ya, sino que haga sus espacios feministas. Eso es como va a ir avanzando la cosa, ¿no? Exacto. Oye, Jennifer, me encantó todo esto que nos compartiste. Y bueno, con esto, yo sé que podríamos seguir hablando de esto horas y horas y horas porque es un tema muy extenso. Pero bueno, con esto llegamos al final de este episodio.
yo te quiero agradecer el que te hayas tomado el tiempo de venir de nuevo con nosotros y con nosotras, explicarnos ahora sí que todos estos temas. De verdad que desde la vez pasada que me tocó compartir esta charla contigo, como que plantaste esa semillita en mí y empecé a investigar más. Y yo sé que cuando las personas igual escuchen este episodio, también ojalá planten esa semillita de curiosidad y vayan más allá y se informen más. Y pues nada, Jennifer, de verdad, mil gracias por haber venido con nosotros y haber compartido este espacio chiquito pero valioso. No, muchísimas gracias a ti. No quiero irme sin invitar justamente a todas las personas que te escuchan, ¿no? Agradecerte justo este espacio y de poder reflexionar contigo al respecto, de invitarles justo a investigar un poquito más, a que inviten a otras personas a investigar, porque la mayoría es desconocimiento, ¿no? Y prejuicio, y que crean que las mujeres, las feministas son mujeres que odian a los hombres y que son todas lesbianas y que solo rayan, ¿no? Cuando no conocen toda la historia que tiene el movimiento del feminismo y que existen los feminismos, no solo un tipo de feminista, ¿no? También, o sea, no solo una línea de pensamiento, sino que también es plural y justamente que lo que busca es la igualdad de género, ¿no? La igualdad de las personas, ¿no? Erradicar las violencias que nos atraviesan a todas y a todos en cierta medida, ¿no? Entonces, creo que es justo mucho del querer poner este freno o de agredir, ¿no? A las compañeras, es ese miedo de perder lo que creemos, ¿no? Lo que se nos construyó siempre y entonces no saber sobre lo que estamos paradas o parados. Entonces, invitarles a que tengan esta apertura, esta flexibilidad y este deseo de conocer, de aprendizaje. Y no quiero irme sin antes decir también que las personas que estamos cerca de otras personas, de otras mujeres que están viviendo violencia de género, estemos ahí, estemos acompañando, ¿no? Esa es una parte súper importante de cuando una mujer está en una situación de violencia, que no se quede sin redes de apoyo, que no la juzguemos, sino que la escuchemos, que le acerquemos información, que estemos, porque si 3 veces se ha ido de su casa, 3 veces ayúdala, y si hay una cuarta, ayúdala, porque quizás si no la ayudaste esa cuarta, esa va a ser la que la maten, ¿no? Y mucho de la violencia lo que busca es cortar esas redes, hacerte sentir sola, hacerte sentir que no tienes otra opción más que seguir ahí con esa persona que te está violentando, ¿no? Entonces es súper importante no juzgarla, no decir, ella quiere seguir ahí, yo ya traté de ayudarla y no hizo nada, no, eso, ¿no? No abandonarla y aproximarla. Y pues si te escuchan en Michoacán, pues hay diferentes instituciones a las que se pueden aproximar para apoyo gratuito o de denuncia, ¿no? Como la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, la Fiscalía, el Instituto de la Mujer Moreliana. En las regiones también siempre hay un centro de atención a las mujeres, la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos también, para que puedan encontrar ese apoyo en caso de necesitarlo, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jennifer. Y bueno, dicho esto, voy a estar también, les quiero decir, muy al pendiente de todas las redes sociales. Por ahí me pueden dejar su opinión o alguna duda que les haya quedado de este episodio e intentaré buscar solución o pasarles algún artículo que funcione. No sé, ahí déjenos todos sus mensajes en Instagram, en Facebook. Y ya saben, como siempre, pueden escuchar el podcast en Spotify, lo encuentran como Sinceramente Ni Yo Sé, o si prefieren verlo, se pueden ir a mi canal de YouTube, lo encuentran como Cams Islas. Jennifer, muchísimas gracias por toda la información. Espero verte muy pronto de nuevo, aunque sea así por Zoom, por la pandemia. Y bueno, a todos los que nos escucharon, les mando toda mi buena vibra y nos vemos muy pronto.